Amigos, seguimos conversando con Javier Torres, analista de SER, de Servicios Educativos Rurales. Estamos señalando, bueno, nos está dando su opinión sobre esta ley que se viene cocinando desde el Ejecutivo. Fue conformada una comisión multisectorial por el presidente Ollanta Humala sobre el tema de la ley de ordenamiento territorial. Y en ese aspecto, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, que las regiones tienen las zonas ecológicas económicas? ¿Cuál es la diferencia con el tema, si se haría el tema del ordenamiento territorial? A ver, te explico. La zonificación económica y ecológica es una fase del ordenamiento territorial y es la fase de diagnóstico. Y esa es una metodología que no es la única, podrían haber otras, pero de acuerdo a la legislación actual, las regiones tienen que hacer primero el diagnóstico de zonificación económica y ecológica para luego hacer el ordenamiento territorial. Digamos que el primero es un proceso técnico y el segundo es un proceso político, porque ya implica decisiones y acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los gobiernos regionales avanzaron en elaborar diagnósticos de zonificación económica y ecológica, porque eso estaba reglamentado, pero como no está igual de normado el tema del ordenamiento y cómo se llega al ordenamiento finalmente, es que no se ha podido avanzar. Entonces, los procesos han quedado truncos y estos son diagnósticos que han tomado varios años y que si tú no pasas de la zonificación al ordenamiento, entonces el diagnóstico se queda en diagnóstico y después se desactualiza. Entonces, un enorme esfuerzo que fue promovido ya desde el Ministerio del Ambiente, incluso desde la gestión del ministro Brac, va a terminar trunco, ¿no? O en algunas zonas, como en Cajamarca, se ha generado una tensión entre las empresas, el gobierno nacional y el gobierno regional, porque en la zonificación económica y ecológica habían algunos ámbitos que en el diagnóstico se recomendaba o se decía que no eran de vocación minera, sino de vocación agrícola, pero eso no significaba que ya se había tomado la decisión. Claro, porque el gobierno regional, digamos, ya tenía una respuesta, pero sin embargo el gobierno central... Justamente en el caso de Cajamarca se avanzó durante 4 años en el diagnóstico y lo que nos hemos quedado es bloqueados, además en medio del conflicto, con el proceso de ordenamiento, porque tú no puedes avanzar en el Estado cuando tú no tienes las reglas claras, porque puedes estar invadiendo también funciones de otro sector. Bueno, y en ese aspecto, y a la par de esta comisión multisectorial que está cocinando esta ley de ordenamiento territorial, ustedes también tienen una propuesta en ese aspecto. ¿En qué consiste? Sí, bueno, esto es algo que plantea esta ley. Es una propuesta que va más allá de SER, ¿no? Es una plataforma, se llama la Plataforma de Ordenamiento Territorial, donde está SER, el Grupo de Propuesta Ciudadana, está Grufides, está Remurpe, Cordillera Azul, en fin, varias instituciones de sociedad civil, ¿no? Y nosotros hemos planteado un proyecto de ley porque justamente vemos que desde el Ejecutivo ha habido desde hace varios meses la promesa, pero no la concreción. Y si bien hay esta comisión que tú me señalas... El 12 de junio justamente se formó. Sí, pero la comisión, su mandato es normatividad vinculada a los temas ambientales mineros. Entonces, no necesariamente dentro de la comisión no estamos seguros que vayan a tratar el tema de ordenamiento. Podría ser que se dediquen solamente al tema de evaluación ambiental. Pero en todo caso, sabemos que en el Ministerio del Ambiente se ha estado discutiendo el tema de todas maneras y por eso que nosotros hemos dicho, bueno, ante esta falta de iniciativa del Ejecutivo, como sociedad civil ponemos sobre la mesa este proyecto. ¿Y qué plantea el proyecto? Plantea primero un ordenamiento, la creación de un sistema nacional de ordenamiento donde se precisen las funciones de cada uno de los actores. Se plantea también la necesidad de un ente rector que a nuestro entender debería ser un CEPLAN reformado, porque es el Centro de Planificación Estratégico Nacional. ¿Y por qué lo planteamos? ¿Por qué planteamos que sea el CEPLAN y no el Ministerio del Ambiente, que es quien normalmente pensamos o se imagina que se debería encargar? Porque es un tema que no solamente es ambiental, ¿no? Hay muchas más variables y se necesita de un ente supraministerial. Y entonces lo que hemos dicho, ¿quién es el ente ¿quién es el ente que además se tiene que dedicar a la planificación y armonizar los diferentes planes que puedan haber de desarrollo? Debería ser el CEPLAN. Esto requiere reformas, ¿no? Pero entonces, digamos, piden que tenga rango ministerial. O sea, lo que estamos planteando es que el CEPLAN tendría que ser, como está en este momento, no podría asumir Entonces, el sistema nacional. Entonces hay que hacer una reforma también a la legislación vinculada a la CEPLAN. Pero lo que queremos plantear sobre todo es llamar la atención sobre un hecho que, como te decía, no solamente tiene que ver con concesiones mineras,
sino también tiene que ver con otros aspectos y tiene que ver con lo que es la visión de desarrollo de nuestro país hacia el futuro. Entonces hay que combinar aspectos ecológicos, económicos, poblacionales, etcétera, etcétera. Otra cosa que sí es que por la escala, por las características del ordenamiento, los planes tienen que ser regionales y locales. Y desde el ente rector lo que tiene que haber es lineamientos de política, las líneas matrices de lo que sería una política nacional de ordenamiento. Entonces, este sector lo tendría que desarrollar. Y, en todo caso, también consideramos que es un proceso que tiene que contar con la participación de sociedad civil, de los actores estatales, todo lo que tiene que ver, la población, también los sectores empresariales, porque es un tema que va más allá, como te digo, de un proyecto específico o de un problema específico, ¿no? Ahora, en esta propuesta de la Ley de Ordenamiento Territorial, ustedes también señalan la creación de un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Sí. ¿Cuál sería su finalidad? O sea, la idea es que justamente tú tienes que integrar a los diferentes actores que tienen que diseñar los planes locales, los planes regionales, en un sistema que en este momento no existe, ¿no? Porque, ¿qué cosa pasa o qué cosa puede pasar? Que una región, Cajamarca, por decirte, define un plan de ordenamiento y su vecino, que es Amazonas, define otro y define, y son regiones limítrofes. Entonces, de repente, de un lado de la cuenca están definiendo que la actividad primordial es la protección de bosques y al frente están definiendo que la actividad primordial es la minería. Obviamente, si haces acá vas a tener un impacto al frente. Entonces, tiene que haber una armonización. Para eso es que se establece la creación de un sistema. ¿No? Javier, ¿y qué pasaría entonces, por ejemplo, con la superposición de algunas... Lo que ha pasado en Inambari, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una hidroeléctrica que está en una zona natural protegida, en un área natural protegida. Bueno, ¿qué va a pasar en esos casos? Claro, lo que pasa es que justamente esta propuesta busca evitar situaciones como la de Inambari. Pero entonces esas ya están en proceso, ¿no? Claro, bueno, no, es que en el caso de Inambari lo que tenemos es que la concesión de la hidroeléctrica está temporalmente suspendida, ¿no? Y entonces, bueno, la carretera se mantiene donde está, ¿no? El tema es que si se va a discutir, si se va a construir una hidroeléctrica encima de la carretera, o sea, no debería llegarse a ese punto. Y si se llega a ese punto, lo que habría que hacer es un balance. Porque no hay conflicto de intereses. No, o sea, lo que hay que hacer es, aparte del conflicto de intereses, es hacer la evaluación de si esa obra se justifica, ¿no? O si esa obra no se justifica, y habrá que evaluar las diferentes posibilidades. Lo que no puede hacerse es que se decida otorgar una concesión donde ya tienes una actividad sin evaluar los impactos que va a tener, que en este caso era inundar un tramo de la carretera. Y ahí le competiría exactamente, digamos, al gobierno regional, bueno, de esta parte del Amazonas. O sea, si son proyectos de interés nacional, como se señala, lo que nosotros consideramos es que, en base a los planes que se establezcan, ¿no? La última palabra la debería tener el ente rector, pero tomando en cuenta lo que el plan establecido. Si el plan estableció que había un área natural y no puedes, o sea, hay un parque nacional, no puedes atravesar con una carretera o un proyecto de determinado tipo, entonces no puedes justificar estos cambios que se dan constantemente en la zonificación o en la entrega de concesiones, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que es ya la planificación en la región. Para finalizar, ¿qué es lo que van a hacer entonces con esta propuesta? ¿Van a entregar al Ejecutivo, al Legislativo? Bueno, nosotros estamos en primer lugar difundiendo la propuesta. Vamos a tener después de 28 una reunión con congresistas que han expresado su interés en este tema y a partir de ahí vamos a tratar de que ingrese a la agenda legislativa. Bien, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Amigos, no se muevan que volvemos con más tras la pausa.